El presente contenido tiene fines exclusivamente educativos y es propiedad intelectual de Juris Perú, Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas. Queda prohibida su descarga, edición, uso o reproducción total o parcial sin la autorización expresa de la dirección institucional. Bueno, mi nombre es Martín Cabrera Marchán. Hoy tengo el gratísimo honor de moderar una nueva actividad, un nuevo evento académico que está realizando Juris Perú, que es el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, que tiene el valiosísimo aval del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Ayacucho y del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI Ayacucho. Ambas instituciones, nuestro agradecimiento por hacer posible este encuentro. El tema que nos convoca hoy no es un tema menor. La gestión de riesgos en la ejecución de obras públicas ha sido, es y seguirá siendo por mucho tiempo para nosotros los peruanos un tema crítico del cual depende el desarrollo y la cobertura de las brechas que tenemos. Todos sabemos, para ninguno es ajeno el problema que tenemos con las obras paralizadas. En un país donde hay miles de obras paralizadas y donde la brecha de infraestructura todavía es uno de los principales obstáculos para el desarrollo, salud, educación, hablar de riesgos no es solamente un ejercicio académico, es hoy en día una urgencia y es un compromiso que todas las instituciones y los profesionales que pertenecemos a las instituciones tenemos que cumplir. Dicho esto, el día de hoy, permítame por favor un segundo, nos acompañan dos extraordinarios profesionales. Tenemos a la doctora Grace Castro Rojas. Ella es abogada y magíster certificada en PMP con una amplia trayectoria como especialista en contratos de construcción, gestión de contratos NEC y solución de controversias en obras públicas. La bienvenida, doctora Grace, y nuevamente mil disculpas por esta demora. Asimismo nos acompaña el ingeniero Duarte Di Rosa, Ángelo Duarte Di Rosa. Él es ingeniero civil, abogado y magíster también, certificado en PMP, y especialista en gestión contractual de obras y reclamaciones. Él es ingeniero. Hoy vamos a tener a un ingeniero y a una abogada, digamos, presentándonos, comentándonos y tal vez confrontando algunas ideas o algunas percepciones sobre la norma, su aplicación, pero sobre todo una mirada distinta sobre el problema que actualmente queremos nosotros poner sobre la mesa. La gestión de riesgos, cómo se tienen que identificar, cómo se tienen que gestionar y cómo que se tienen que ejecutar las obras públicas a partir de esta metodología que deberíamos de nosotros tener claramente identificada. Dicho esto, y nuevamente ofreciéndole las disculpas de escaso por esta demora, yo quisiera dejar en el uso de la palabra a la doctora Grace, para que, digamos, nos presente liminarmente, o nos centre, o nos plantee, nos ponga el tema. Y bueno, vamos a tratar de que esto sea una suerte de conversación o de intercambio de opiniones. Por favor, adelante, Grace. Muchas gracias por la presentación, gracias también por la invitación. Encantada de poder compartir con ustedes el día de hoy un poco sobre la gestión de riesgos en obras públicas. Un poco para poner en contexto, voy a exponer muy brevemente los cambios que han habido, los más relevantes respecto a la gestión de riesgos en la anterior normativa de contrataciones del Estado versus la actual. Entonces, dicho esto, ¿qué nos indicaba la anterior normativa de contrataciones del Estado respecto a gestión de contratos enfocados en gestión de riesgos? Entonces tenemos que la gestión de riesgos se encontraba principalmente en 5 puntos establecidos en la norma. En la 30.22.5 hubo un primer acercamiento a querer incorporar la gestión de riesgos de manera más ágil a los proyectos como una herramienta que permita mitigar el impacto en los proyectos. Entonces tenemos que, como indicaba, se coloca la gestión de riesgos en 5 momentos. El primero, desde el requerimiento de la licitación, a través de la cual se buscaba desde el momento 1 hacer que el funcionario, la persona que vaya a sacar su proceso de licitación, pueda considerar la gestión de riesgos. Luego de eso, de tener la gestión de riesgos de manera primigenia antes de iniciar el proyecto, también se colocaba antes de iniciar la obra. El artículo 177 de la norma derogada establecía que había un plazo
para que el contratista revise el expediente y pueda hacer sus opiniones y la identificación de los riesgos que podría haber en determinado proyecto. Entonces vemos un acercamiento a la gestión de riesgos preventivo, ¿no? Buscando que puedan los contratistas hacer una revisión temprana, de manera que si hay un impacto, posible impacto, pueda ser mitigado oportunamente. Seguidamente, tenemos que se incorporó tanto en lo que son los procedimientos de anotación de cuaderno de obra, donde se colocan los hechos más relevantes, las situaciones de ocurrencia que podrían afectar, y se coloca como una obligación de periodicidad semanal. Indica los profesionales autorizados pueden anotar en el cuaderno de obra y evalúan permanentemente el desarrollo de la administración de los riesgos, como un periodo semanal, buscando hacer que las partes puedan utilizar estas herramientas durante la ejecución del proyecto, sabiendo de que ciertamente pueden haber riesgos en cualquier etapa, desde el inicio hasta el final de la obra. Seguidamente, en un cuarto momento, lo colocan también para las ampliaciones de plazo y los adicionales. De manera que antes de pedir tu ampliación de plazo, o al momento de pedir tu ampliación de plazo, tendrías que haber evaluado si ese riesgo realmente ha sido bien implementado, ha seguido las estrategias adecuadas, ha sido bien administrado, un poco buscando ese tema de la diligencia del contratista. De igual manera en los adicionales. Hasta ahí son los 5 momentos más importantes que la anterior norma de contrataciones del Estado buscó meter la presencia de la gestión de riesgos. Sin embargo, a pesar de ello, advertimos de que no había una gestión realmente eficiente, eficaz, activa, viva. ¿Por qué? Porque ciertamente en los proyectos que hemos podido asesorar se ha visto que a veces era un papel como letra muerta, ¿no? Literalmente los contratistas hacían la anotación por cumplir, las entidades no le daban la importancia debida y más bien utilizaban la gestión de riesgos como un mecanismo para poder imputar responsabilidad al contratista, pero ese es un riesgo que incumplas determinada actividad. Es un riesgo del contratista porque no cumpliste con presentar el plan y como no presentaste el plan, entonces si es que hay una falla, es tu responsabilidad. O sea, un enfoque no colaborativo que de alguna manera desvirtuó la herramienta de la gestión de riesgos, ¿no? ¿Para qué yo tengo esta herramienta del registro de riesgos? ¿Es realmente eficiente? Entonces, la 32069 lo que busca hacer es una inclusión en la gestión de riesgos de manera más integral y proactiva. ¿De qué forma? No solamente la incluye desde el inicio, antes de comenzar el proyecto o durante, sino a lo largo de toda la prestación y lo coloca como una obligación de todas las partes, lo cual permite que de manera colaborativa las partes puedan utilizar el registro de riesgos de manera más didáctica y realmente más útil, lo cual a nuestra consideración pensamos que va a ser un buen incentivo para realmente aprovechar la herramienta de la gestión de riesgos, ¿no? Porque mucho se habla de por qué la gestión de riesgos funciona muy bien en los contratos NEC y por qué en obra pública no. Entonces ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces tenemos ¿qué coloca la nueva ley respecto a la gestión de riesgos? Tenemos, por ejemplo, que lo coloca desde el primer enfoque de la ley, gestión de riesgos en la contratación pública. Ya desde el primer momento te dice, el enfoque que va a tener es un enfoque en gestión de riesgos. Pone desde el momento 1 una presencia muy importante para la correcta administración de los riesgos. Se sigue manteniendo la obligación de poder hacerlo desde el requerimiento, desde que se solicita lo que el área usuaria requiera para poder hacer la prestación, incorporar la gestión de riesgos. De igual manera, se coloca como parte de la estrategia de la contratación, buscando analizar y evaluar cuáles son los riesgos desde antes de poder tener nuestro proceso de licitación. Asimismo, se incorpora como una cláusula obligatoria en los contratos, cosa que antes no había. Teníamos la cláusula anticorrupción y de garantías, ok, pero ahora también una cláusula de gestión de riesgos es obligatoria. También tenemos que se incorpora la obligación de la supervisión de informar a la entidad sobre los riesgos que puedan afectar el proyecto, lo cual es muy bueno porque la supervisión es quien finalmente está en obra, finalmente quien puede dar fe de las cosas que están sucediendo. Entonces, ¿quién mejor que la persona que está en campo supervisando para que pueda determinar si realmente el riesgo impacta o no impacta, quién es el propietario del riesgo, cuál sería la mejor estrategia, la debida diligencia, la alerta temprana? Entonces, la supervisión que se le coloque esta responsabilidad está muy buena, ¿no?
Luego tenemos la necesidad de considerar los riesgos que representa tener una controversia para la conciliación, ¿no? Previo a la conciliación, de igual manera te piden hacer tu análisis de riesgos. Luego tenemos durante el desarrollo de la ejecución contractual, así como la evaluación de modificaciones, ¿no? Entonces tenemos una regulación clara para buscar hacer la evaluación de riesgos durante la ejecución en general, viendo posibles riesgos en la ejecución y formular propuestas también de ser necesarias, ¿no? ¿Dónde más lo vemos? Lo vemos en el flujograma de gestión de riesgos en obra, ¿no? Establece todo un flujo a través del cual buscan dar una mayor regulación, ¿no? ¿Cómo administro los riesgos? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sucedía o confusiones que habían era si el documento de gestión de riesgos parte desde el requerimiento, entonces es un documento contractual. Entonces, para modificarlo se necesita una adenda, ¿ya? Lo cual realmente hacía que el contratista, cuando quisiera regular o cambiar algo de determinado riesgo, pues no se pueda, ¿no? Entonces, estos ciertamente se está gravoso, ¿no? Entonces, tenemos luego que también se incorporó criterios, ¿no? Se considera la asignación de los riesgos a las partes como un criterio importante para la elección del sistema de contratación y las modalidades de pago en los proyectos. Entonces vemos que se le da importancia a la asignación correcta de los riesgos. ¿Quién realmente está en mejor posición de asumir el riesgo? ¿Es bueno en un proyecto dar toda la responsabilidad al contratista en lugar de hacer realmente un análisis de quién es el propietario y quién está en mejor posición? O sea, la herramienta de gestión del riesgo no es una herramienta para imputar responsabilidad a una u otra parte, porque de ser el caso, quien hace el requerimiento, que es la entidad, podría tener una mala práctica de decir todos los riesgos son asignados al contratista, y eso desvirtuaría la herramienta de gestión de riesgos, lo cual no es correcto. Entonces, buena acotación de la norma, incorporarla en este sentido. De igual manera, se mantiene la obligación de revisar el expediente técnico al inicio de cualquier obra, lo cual es una buena gestión que se ha mantenido. Se sigue manteniendo en adicionales, se sigue manteniendo en ampliaciones de plazo y se coloca de manera literal en los contratos estandarizados, ¿no? En los contratos estandarizados, la gestión de riesgos de por sí, en los NEC, en los TIDIs, sí está regulada, así que aquí lo que han hecho es más que todo materializarlo, ¿no? Y podemos ver que la ley y su reglamento mejoran mucho más el marco normativo anterior y buscan integrar la gestión de riesgos de una manera más sistémica, promoviendo que la administración pública utilice esta herramienta de manera más eficaz, buscando salvaguardar correctamente la utilización de los fondos públicos. Entonces, por mi parte, eso sería, voy a dar pase al ingeniero Ángelo Duarte para que pueda complementar lo que he expuesto el día de hoy. Muchas gracias. Una consultita. Gracias, Grace. Regálame unos minutitos, por favor. Es importante que todos los que estamos escuchando hoy entendamos bien y nos quede clarísimo qué cosa es hoy distinto con la nueva ley de contrataciones a cómo era antes. Digamos, el cambio de paradigma, según lo que entiendo de lo que nos estás contando, es estructural, ¿no? O sea, la gestión de riesgos ahora es un enfoque rector, ya no es como antes una obligación procedimental, ¿verdad? Eso es uno de los temas. Otro, vamos a trabajar, o se tiene que trabajar ahora una matriz que es obligatoria y que tiene ciertos contenidos establecidos, ¿no? Y lo tercero, que hay... Más que una matriz, el registro de riesgos, ¿no? Que sí. Es el que va a ser dinámico. El registro de riesgos, vamos a poder hacer la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, la planificación de los riesgos donde vamos a colocar las estrategias a los riesgos. Si un riesgo se acepta, se mitiga, se reduce, se elimina, se evita. ¿Cómo voy a afrontar un determinado riesgo, ¿no? ¿Lo voy a transferir? Eso va a depender de la naturaleza. Esa matriz, ¿qué cosa es ahora? Digamos, los operadores de la norma en las entidades y los abogados que patrocinan a las empresas que participan de los procesos, ¿qué tienen que entender por la matriz de gestión de riesgos? ¿Qué cosa es? ¿Eso es clave hoy día para llevar adelante un proceso? Claro, el registro de riesgos, que es el documento que te refieres, parte del expediente de plan de gestión de riesgos que forma parte del expediente de contratación al momento de la licitación. Importante que si uno es contratista, revise bien ese documento y de tener dudas o de ver una incorrecta asignación de riesgos, haga las consultas correspondientes
para que durante la etapa de la elaboración de las bases puedan ser incorporados en el pliego de solución de consultas y observaciones y modificado de ser el caso. Desde ahí parte el registro de riesgos. Y el registro de riesgos, como indicaba, va a abarcar todos los procesos de gestión, que es desde la identificación de riesgos, donde voy a poder ver a través de, no sé, el documento primigenio, porque hay una matriz primigenia que te da la entidad, que es el registro de riesgos primigenio, donde vas a poder colocar los riesgos que en su momento se pensó, se identificó para el proyecto. No obstante, durante la elaboración del proyecto, de la obra, ustedes pueden identificar nuevos riesgos. Tanto es así que la misma norma te dice que tienes la obligación de hacerlo, porque justamente el registro de riesgos es dinámico, no es estático. Entonces, ustedes parten de un registro primigenio y cuando hacen la identificación de un nuevo riesgo, tienen que avisarlo tempranamente a la otra parte para poder incorporarlo en el registro de riesgos, en el proceso de identificación de riesgos. Luego van a hacer su análisis cualitativo, a través del cual van a identificar esta semaforización, la matriz probabilidad-impacto, donde ves qué tan probable es que el riesgo suceda, puede ser que suceda o como que no, y el impacto, que es el daño que haría que el riesgo suceda. Entre la probabilidad y el impacto tenemos lo que es la matriz de probabilidad de impacto, donde identifico de manera cualitativa si el riesgo es alto, es medio o es bajo, ¿correcto? Luego voy a hacer un análisis cuantitativo, donde le voy a dar un quantum, un monto de cuánto correspondería, en caso del riesgo, impactar el proyecto, ¿no? Luego haré la planificación al riesgo. En la planificación al riesgo vamos a tener la asignación de estrategias. Ya habríamos colocado el tema del propietario y demás, pero aquí vamos a identificar la naturaleza del riesgo, ¿no? Si estoy frente a qué riesgo, le voy a asignar qué estrategia, ¿no? Por ejemplo, si tengo una defensa ribereña y tengo, por ejemplo, el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces yo le tengo que poner, por ejemplo, ahí es un riesgo que suceda y afecte mi proyecto. En este caso, puedo utilizar la estrategia de transferir. Entonces, contrato un seguro y transfiero el riesgo. En caso hubiera una avenida del Niño, entonces yo tengo mi seguro y me cubre. Entonces, la estrategia al riesgo de inundaciones por el fenómeno del Niño sería transferir, porque lo voy a transferir preventivamente a través de mi proceso de planificación, ¿no? Existirán otras, por ejemplo, que permiten mitigar o reducir el impacto del riesgo, ¿no? Implementaré alguna medida que hará que el riesgo se reduzca, ¿no? Por ejemplo, en lluvias, puedo colocar, poner bombas para poder mitigar el impacto. No lo evita, porque ciertamente si son extraordinarias, podría incluso impactar hasta aún más, pero puedo mitigar el impacto y controlar lo que podría afectar mi proyecto, ¿no? Grace, si la puedo eliminar, sería el riesgo de estrategia evitar de igual manera, ¿no? O si la tengo Grace, que aceptar, porque ciertamente, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Que pasa de que el riesgo llegó y por la naturaleza del propio riesgo le he tenido que asignar una estrategia de aceptar, en este caso, ¿no? Vino, lo tengo que aceptar, no lo puedo mitigar, no lo voy a poder evitar, no lo puedo transferir en este caso, entonces le coloco la estrategia. Y así, perdón, solo para terminar, administro mi registro de riesgos de manera que ambas partes puedan conocer cómo trabajarlo, ¿correcto? Entonces, si sucede un riesgo, voy a implementar a través del proceso de control y monitoreo de los riesgos, donde voy a poder identificar riesgos nuevos, donde voy a poder controlar los riesgos que ya he colocado y voy a poder revisar las medidas de mitigación establecidas en mi registro de riesgos. El ingeniero Ángelo ahí tiene unos ejemplos más didácticos de cómo se trabaja esto a nivel de gestión de riesgos en la norma de contrataciones del Estado. Grace, y en tu opinión, o en tu experiencia, digamos, ¿tú consideras que hoy la normativa hace más difícil el proceso o los procedimientos de aplicar la norma? Como que exige un poco más de conocimiento o exige un poco más de juicio o de criterio a los operadores de la norma, porque te están planteando ya una forma más sofisticada de evaluación. Eso es lo primero, por favor. Y lo segundo, quiero por favor que nos vuelvas a incidir en esto, ¿no? Para que nos quede clarísimo. Todo proceso tiene riesgos, que la expectativa no sea sacar adelante un proceso de contratación sin riesgos, porque siempre hay riesgos, y los riesgos se gestionan. A veces se pueden desaparecer, otras veces no. Esas dos cositas, la primera y por favor sobre lo segundo también. Definitivamente, yo creo que la nueva norma de contrataciones del Estado más bien te dota de nuevas herramientas que te permiten hacer más ágil, más eficiente la gestión de riesgos.
De repente, antes, como no estaba tan colocado como obligación, terminaba siendo un papel estático, ¿no? Y generando confusión. Creo que ahora al darle el rol de, oye, mira, es un enfoque de gestión de riesgos, es obligación de las partes, se tiene que trabajar así, creo que más bien te da una herramienta que no desnaturaliza el registro de riesgos, porque como indicaba en la exposición, pasa y he visto casos en los que el funcionario dice, así mismo el registro de requerimiento no se puede modificar. Perdóname, pero entonces, cuando tengo un nuevo riesgo, tendría que firmar una adenda nueva, entonces tendría que firmar 1 millón de adendas para poder tener el registro de riesgos actualizado. Desnaturaliza totalmente el registro de riesgos. Entonces yo creo que más bien es una buena herramienta del legislador haber colocado como lo está implementando el registro de riesgos. Creo que podría ser más funcional y hacer que la herramienta pueda ser más utilizada, más que sofisticada, es el uso correcto, ¿no? Que es cuando ya uno lo implementa en virtud de la buena fe y del principio de confianza y cooperación mutua en el caso de los contratos estandarizados internacionales. Y en general, buena fe en cualquier tipo de contrato te va a permitir hacer que las partes puedan verlo como una buena herramienta de prevención del conflicto, ¿no? No como una carga de, ay, ahora más sofisticado, ¿no? No creo que ese sea el espíritu del... No. Grace, sé que tienes que tomar un avión en breve, y antes de darle paso a Angelo, en 15 segundos, ¿cuál sería para ti o cuáles serían los consejos o los tips, las claves que deberían tener los operadores de la norma, los abogados que asesoran o que van a asesorar en esta materia cuando tienen que enfrentar o tienen que confrontar una matriz de riesgos? ¿Tú qué nos aconsejarías? ¿Qué leer? ¿Qué parte de la norma? ¿Sobre qué asuntos incidir un poco más? ¿Cuáles son los no negociables, digamos, que tenemos nosotros que entender y que están siempre presentes en una matriz de riesgo? Yo creo que sí o sí, lo clave, lo primero es la asignación de riesgos, ¿no? ¿Quién está asumiendo la carga de riesgos? Es lo primero. Lo segundo, la estrategia. Lo tercero, las herramientas de mitigación que se le coloquen. Lo cuarto, en el análisis cualitativo, qué rango se le da al riesgo, si es un riesgo alto, medio, bajo, porque si se le califica como un riesgo bajo, se entendería que tiene una menor atención, pero si es un riesgo alto y de repente no fue bien evaluado, podría generar un impacto, ¿no? Entonces, creo que la herramienta de gestión de riesgos es un mecanismo preventivo que incluso en la norma de contrataciones del Estado que tenemos, la JPRD, puede ayudar a hacer más efectivo esta herramienta, ¿no? Va a ser de mucha utilidad. Ellos pueden ayudar a construir la matriz. Más que construir, porque esa es obligación de las partes, lo que van a hacer es se la van a pedir. Cuando ellos piden documentos, porque la JPRD te pide documentos, te pide el contrato, la van a revisar, te va a pedir una matriz para poder ver cómo se están gestionando los riesgos. ¿Por qué? Porque el riesgo finalmente termina siendo ese impacto positivo o negativo que puede afectar el proyecto. Entonces, si ven un impacto negativo, el DA va a decir, la JPRD, perdón, va a decir, aquí tengo que meter incidencia para utilizar mi función preventiva del conflicto, entonces acá pongo como que más énfasis, ¿no? Si ven de repente que puede ser un conflicto, ya conocen que el riesgo fue identificado y entonces cuando venga el conflicto sabrán que efectivamente se ha monitoreado oportunamente, ¿no? Entonces, ciertamente termina siendo una herramienta útil para las partes contractuales y también para la JPRD que acompaña el contrato. Entonces, es un documento que sí o sí las partes tienen que llenar, pero no solo llenar por llenar, sino verlo como lo que es. Es una herramienta que te puede ayudar a identificar riesgos positivos, que si que son buenos, busca hacer que suceda, explota el riesgo, haz que suceda. Y si es un riesgo negativo, buscar mitigar el impacto, hacer que no suceda y que no impacte, porque finalmente si el riesgo termina sucediendo, lo siguiente que va a pasar es una ampliación de plazo, un adicional, y termina impactando directamente. Grace, y acá es igual como en el modelo de concesiones o de APPs donde se dice que el riesgo debe asumirlo quien esté en mejor condición para hacerlo. Sí, eso es un principio, de hecho, de la gestión de riesgos, que parte que justamente el riesgo, quien lo puede asumir es quien está en mejor posición de poder soportar ese impacto, ¿no? En este caso el criterio es el mismo, no parte de la concesión, en general parte del concepto propio del riesgo. Ok, de acuerdo. Bueno, Grace, yo te agradezco muchísimo tu participación. Ha sido mi culpa no tener la posibilidad de tenerte más tiempo. Yo voy a comprometer a la IN para regresar contigo en otra nueva oportunidad para seguir conversando sobre esto.
quiero a continuación darle el paso al ingeniero Duarte, a Ángelo. Martín, gracias a todos. Gracias, Grace. Ángelo nos va a compartir pantalla, él nos va a exponer casuística relacionada a la gestión de riesgos en la ejecución de obras públicas. Y nada, Ángelo, no sé si ya estás compartiendo todavía. Sí, ¿cómo estás, Martín? Buenas noches, doctora Grace, buenas noches. Voy a compartir y complementar un poco lo expuesto por la doctora Grace. Entre Más que tanto todo- vas presentando, Ángelo, yo quiero anticiparte esta pregunta. Discúlpame si de repente se va un poquito del tema. ¿Qué tan fácil o difícil es para un ingeniero, ¿no? Desarrollarse profesionalmente con abogados en este tipo de materias? Bueno, todo parte de la preparación, ¿no? Como sabrás, la norma tiende a que los adjudicadores que forman una junta, una DAF, sean ingenieros, porque se parte de la premisa que son los que entienden más los proyectos, temas técnicos y demás, ¿no? Entonces, Porque tú eres yo creo que ingeniero y abogado, ¿no? Para que te sí, conozcan. sí. O sea, es más fácil, creo, y estarás de acuerdo conmigo, es más fácil enseñarle derecho a un ingeniero que enseñarle ingeniería a un abogado, ¿verdad? Sí, es correcto, pero en las controversias, en las audiencias, los abogados suelen hablar de cronogramas y los ingenieros suelen hablar de normas, entonces hay un punto mixto, un punto de encuentro entre ambas especialidades y esto es lo que enriquece mucho este tipo de proyectos y obras, ¿no? Que tanto el ingeniero como el abogado tienen ciertos puntos de vista y entre las experiencias de cada uno, así como la preparación, es que estos proyectos salen adelante, ¿no? De acuerdo, Ángelo. Listo. Entonces, antes de darte paso, solo dejaré en mi cabeza la duda de si tienes tú dos talonarios de recibos por honorarios, uno por ingeniero y otro por abogado. Adelante, Ángelo, Bueno, por favor. Comparte con nosotros tu experiencia. listo, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí la vemos. Perfecto, entonces yo quería complementar lo expuesto por la doctora Grace en cuanto a la gestión de riesgos con algunos casos, unos casos de obras que he podido administrar, algunos casos de obras pasadas y obras que han tenido éxito en la gestión de riesgos y no tanto, ¿no? Entonces, el primer caso que quiero presentarles es esta es una matriz, es un ejemplo de una matriz de gestión de riesgos. Lo común que tiene toda matriz es que primero hay un código del riesgo, segundo nos describen propiamente cuál es el riesgo, cuál es la situación que se quiere gestionar, se da una prioridad alta, moderada, hay una estrategia a seleccionar, que lo explicó muy bien la doctora Castro. Importante es que en esta matriz se dice cuáles son las acciones a realizar y finalmente se establece quién tiene la gestión de este riesgo, ¿no? Este es un proyecto de una edificación en el norte del país, son 15 riesgos en total, y si vemos, o lo común de esta matriz, es que el 100% de riesgos son asignados al contratista, ¿no? Entonces, ahí vemos algo que no se cumple con lo que se exponía anteriormente, es que en principio la persona o la parte que mejor puede administrar el riesgo debería tener asignado dicho riesgo, ¿no? Entonces, acá, si es que el 100% de riesgos se le asignan al contratista en este caso, va a ser un poco difícil y hasta no equitativo que se pueda cumplir con una adecuada gestión, ¿no? Si nosotros vemos más a profundidad algunos riesgos que han sido asignados al contratista, se le asigna que él tiene que hacer seguimiento, por ejemplo, en este caso, al vencimiento de la licencia de construcción. Se le asigna al contratista que él es el encargado de gestionar el riesgo si es que existe la demora en la entrega del terreno, del terreno donde se va a ejecutar el proyecto. Se le asigna también administrar el riesgo en caso existan retrasos en las respuestas a consultas de obra RFI, y se le asigna, por último, los retrasos en el vencimiento de factibilidades de servicios, ¿no? Entonces, cualquier persona que pueda leer esto y entienda un poco de proyectos de construcción, sabe que por lo menos estos 4 riesgos, quien tiene la mejor posibilidad de manejarlos, de administrarlos, es la entidad, ¿no? Y acá, y con la actual normativa, por lo menos, vemos un primer choque, porque si vemos el principio de equidad y colaboración, establecido en la Ley General de Contrataciones Públicas, se establece primero de que debe partir de un equilibrio y debe ser proporcionar los derechos y obligaciones de las partes. Entonces, cuando al contratista se le asigna el 100% de riesgos para manejar, tenemos una afectación a este principio porque las obligaciones no son proporcionales. Y segundo, cuando la ley define la estrategia de contratación, que a su vez define el expediente técnico y que a su vez adjunta en este expediente la matriz de gestión de riesgos,
se dice que debería haber una correcta asignación de riesgos. Nuevamente, si el 100% de riesgos se le asigna al contratista, no habrá proporcionalidad, no habrá equilibrio y no habrá una adecuada asignación de riesgos, ¿no? Entonces, de este primer ejemplo, quiero que ustedes vean de que en ciertas obras no es proporcional la asignación de los riesgos a una de las partes. Antes de ir al siguiente ejemplo, la nueva ley es un poco más clara con respecto a las responsabilidades. Como es evidente, quien es responsable del contenido del expediente técnico es el proyectista que emite este expediente por cualquier error o deficiencia, y el constructor solo es responsable de su componente, es decir, de la construcción, más no del expediente. El reglamento, en el artículo 158 de este nuevo reglamento vigente, indica expresamente que es la entidad la responsable de subsanar cualquier deficiencia o cualquier error del expediente. Entonces, un riesgo típico que atañe ciertas acciones ambiguas es que se establece, por lo menos en proyectos de edificación, que se tendrá que manejar el riesgo de encontrar material diferente del suelo descrito en el estudio de mecánica de suelos. La estrategia del riesgo es evitarlo, y para este proyectista, el contratista es que tiene que manejar este error del expediente técnico y tiene que realizar análisis geológicos, tiene que realizar coordinaciones con el supervisor, incluso replanteos del cronograma, ¿no? Entonces, lo primero es que acá vemos otra contradicción, porque si es la entidad y el proyectista los responsables de cualquier deficiencia, ¿por qué tendría que el contratista manejar el riesgo relacionado a una deficiencia del expediente, ¿no? Lo segundo, estimado, y esto es algo típico, por qué los contratistas no le ponen importancia a la gestión de riesgos, es que hay algunas acciones, como por ejemplo, análisis geológicos, estudios complementarios y demás situaciones que el contratista no lo suele presupuestar, pero está obligado a hacerlo porque establece la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, acá hay otra contradicción al reglamento. El reglamento en el artículo 156 sobre gestión de riesgos en obra establece que ninguna de las partes debe asumir un riesgo que no pueda manejar, en este caso una deficiencia del expediente técnico, o cuyo costo de gestión sea desproporcionado. Entonces, acá hay un ejemplo claro de algunas acciones, incluso ambiguas, porque no se determina cuál es el análisis geológico a realizar, no se determina cuáles son las acciones de coordinación, no se determina de qué tanto replanteo el cronograma estamos hablando, pero por lo menos el contratista, al ser parte de la gestión de riesgos, al ser parte del expediente técnico que licitó y contrató, está obligado a realizarlo, ¿no? Otro riesgo que se repite mucho en obras de edificación es que el proyectista establece en la gestión de riesgos que se debe verificar el riesgo de que el nivel de la napa freática, el nivel de la escorrentía subterránea, el nivel del nivel freático no aumente considerablemente. Este evidentemente es un riesgo que no se puede mitigar, pero acá vemos un ejemplo de que si se parte de la premisa que el nivel freático debe determinarse en el expediente técnico, si es que cambia, podríamos hablar de una supuesta deficiencia, y esta deficiencia no la debería manejar el contratista, sino la entidad. En este caso, también como respuesta, el contratista debe hacer drenajes adecuados, no se sabe a qué se refiere con eso, debe hacer monitoreos constantes, tampoco se define cuántos, debe hacer acciones complementarias o estudios en la zona, ¿no? Entonces vemos que acá hay una serie de acciones de respuesta al riesgo asignadas al contratista, que por lo menos puedo asegurar de que no están presupuestadas y que el contratista en muchos casos no tiene ni idea que está obligado a hacerlo, ¿no? Porque es importante saber cuáles son las acciones de respuesta al riesgo, porque administrar un riesgo, verificarle el plan de respuesta, ver a quién está asignado, nos puede dar la razón o nos puede dar la contraria cuando hagamos alguna reclamación, perdón, ante un adicional o ante una ampliación de plazo relacionada. Otro ejemplo de algunos riesgos que de repente no son necesarios. En este caso, como podemos ver en este detalle de riesgos, que es de donde parte la matriz de riesgos, es que el proyectista ha establecido de que se debe manejar el riesgo de los retrasos en las respuestas en consultas en obra, ¿no? Los retrasos en los RFIs, en la solución de respuestas, ¿no? Este riesgo tiene como plan de respuesta el elaborar una matriz de comunicaciones que establezca tiempos y flujos de respuesta y está asignados a la entidad y al contratista, ¿no? ¿Por qué digo que este riesgo no es relevante? Porque el reglamento ya establece, tanto en el anterior como en el vigente, cuál es el flujo de comunicaciones, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los plazos para que se absuelva una consulta. Entonces, si bien es adecuado verificar que no sucedan retrasos en respuestas en obra, la asignación a la respuesta no puede ser elaborar un plan de comunicaciones, sino debería ser otra alternativa, algo que por lo menos no se encuentra regulado porque entramos en redundancia.
Otro ejemplo de algún riesgo no relevante, y esta es una edificación en el sur del país, es que, por ejemplo, el proyectista ha dicho de que algo que se debe gestionar es que el contratista cobre gastos generales si es que ejecuta prestaciones adicionales no autorizadas, ¿no? Entonces, aquí habría que preguntarnos si es que vale la pena gestionar ese riesgo, vale la pena estar pendientes de que el contratista cobre gastos generales si es que ejecuta adicionales no autorizados. Yo creería que no. Creería que existen otros riesgos más importantes, creería que quien ha hecho esta matriz por lo menos no tiene mucho conocimiento de obra. Todos sabemos, y si leemos el reglamento, de que aquella prestación adicional que se ejecuta, salvo que sea de emergencia, no merece pago, debería haber una autorización previa para ejecutarse, y por lo tanto es un riesgo que para mí no es relevante, ¿no? Otro tema que mucho se repite en la gestión de riesgos es que hay una falta de enfoque, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos dos riesgos. El primero de ellos es que el riesgo de que no exista residente de manera permanente en la obra. El siguiente es que no exista personal o no se presente el personal ofertado por el contratista, que son riesgos válidos que evidentemente deberían gestionar. Pero si vemos el plan de respuesta, es que si es que no se presentan los profesionales del contratista, la respuesta es aplicar una penalidad. A todas luces esto es innecesario, si es que evidentemente, o todos sabemos de que si hay un incumplimiento contractual, la respuesta va a ser la aplicación de penalidades contractuales. No creo que esto sea el fin de la gestión de riesgos, no me parece adecuado de que se redunde en la aplicación de penalidades que están establecidos en el contrato o están establecidos en el reglamento, y no creo que sea necesario gestionar esta acción de respuesta. Nuevamente, el riesgo es válido. Evidentemente deberíamos priorizar de que el contratista tenga su plantel ofertado, su plantel vigente en la ejecución de la obra, pero la acción de respuesta no es la adecuada, ¿no? Otro ejemplo de acción de respuesta no adecuada, acá vemos un riesgo que ya hemos visto en otro proyecto, que es el riesgo de errores o deficiencias en el expediente técnico, y en este caso el proyectista ha dicho de que está asignado al contratista y que si se presenta algún error o deficiencia en el expediente técnico, lo dice y lo leo literal, se debe dar respuestas a cada una de las consultas formuladas por los postores. Entonces, yo me pregunto, si ya tenemos un contratista que ganó la buena pro, si el contratista ya perfeccionó el contrato, ya tenemos un contrato suscrito y estamos en la ejecución de obra, ¿de qué postores estamos hablando, no? Entonces, hay una buena intención de gestionar el riesgo de deficiencias del expediente técnico, pero nuevamente, la acción de respuesta al riesgo, que es dar respuesta a los postores, ya no tiene cabida en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Tenemos nuevamente un riesgo válido, pero una acción de respuesta inadecuada. Este es otro riesgo no necesario, y esto sí me llamó mucho la atención. Yo, por eso es que he puesto todos los riesgos recortados para que ustedes lo observen. Es el último riesgo, el riesgo 10. Y en este caso, el proyectista, y así fue aprobado por la entidad, estimó que existe el riesgo de que se presenten adicionales, mayores metrados o ampliaciones de plazo. Estimó que es un riesgo de alta prioridad, que el riesgo está asignado al contratista y que como plan de respuesta, si es que se presentan adicionales o ampliaciones de plazo, establece a su literal de que el contratista debe prever el cumplimiento del programa y cronogramas y que cualquier retraso en obra es de responsabilidad del propio contratista, ¿no? Entonces, esto todo el uso va contra lo establecido en el reglamento. El reglamento da la posibilidad que el contratista pueda justificar su retraso con un informe de justificación del retraso o con una solicitud de ampliación de plazo, por ejemplo. Y nuevamente tenemos un riesgo que no es necesario gestionar, tenemos una acción de respuesta que incluso va de manera contraria a lo establecido en el reglamento, y hay una falta de enfoque en una herramienta tan importante como la gestión de riesgos. Aunque ya está derogada, teníamos la directiva 012-2017 del OCE de gestión de riesgos en la planificación de obra, ha sido derogada por el nuevo órgano rector, pero quiero traerles a colación de que esta directiva traía una lista no limitativa de algunos riesgos que se deben gestionar, riesgos de deficiencias, construcción, geológicos, ambientales, arqueológicos, que por lo menos son más importantes que verificar constantemente que el contratista cobre gastos generales, verificar constantemente o decirle al contratista que no tiene derecho al reconocimiento de cualquier demora o ampliación de plazo relacionada, ¿no? Por último, traigo un ejemplo de por qué es importante gestionar los riesgos o conocer esta gestión de riesgos, que seguramente más de uno participa en un proyecto y no conoce de qué trata o cuáles son los riesgos asignados, ¿no? Este riesgo o este ejemplo es el riesgo de deficiencia en el expediente técnico, es el riesgo 9.01, está asignado a la entidad
como debe ser, como corresponde, porque la entidad es responsable del contenido del expediente técnico, y tenía como acción de respuesta que la entidad contrate un especialista, un tercero, que pueda mitigar, corregir en el tiempo más breve cualquier defecto del expediente técnico, y a su vez tenía que presupuestar este tercero encargado de las subsanaciones en los errores en el expediente técnico, cosa que a mí me parece muy loable, muy celebrable, y corresponde que sea la entidad quien en principio se encargue de gestionar este riesgo. Sin embargo, sucedió que nos encontrábamos en plena ejecución contractual y cada vez que la entidad absolvía alguna consulta por deficiencia del expediente técnico, le trasladaba al contratista la responsabilidad de hacer nuevos estudios, de subsanar la deficiencia y de emitir alguna propuesta. El contratista, como tenía conocimiento de la gestión de riesgos, solicitó a la JRD, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, que haga cumplir a la entidad el riesgo 9.01 y por lo tanto sea la entidad la encargada de absolver técnicamente las consultas, y en una segunda pretensión solicitó a la JRD que cualquier demora en la absolución de la consulta, toda vez que existía un riesgo que decía cómo manejar una deficiencia del expediente técnico, no sea atribuible al contratista, ¿no? Entonces, para terminar esta breve presentación, hemos visto que existe una inadecuada asignación de los riesgos, existe desproporcionalidad en darle al contratista que maneje riesgos innecesarios, existe a su vez acciones de respuesta fuera de lugar que no están de manera vinculada o no están bien congruentes con los riesgos que pretende manejar. Y por último, y peor aún, existen riesgos innecesarios que no se deberían gestionar en una herramienta tan importante como la gestión de riesgos. Muchas gracias, Ángelo. Eh, a ver, yo sigo pensando, y no sé si quienes están presentes siguiendo la presentación, las conferencias coinciden. Yo sigo pensando que pareciera que ahora al profesional se le va a exigir un poco más, ¿no? Y que de repente hay todavía quizás una brecha por cubrir. Eh, por ejemplo, ambos han hablado de la dinámica de la gestión de riesgos ahora con la nueva ley, y ahí les quiero soltar la primera pregunta, ¿no? Eh, Viendo cómo está hoy la normativa, exigiendo un poco más a los operadores de la misma, sobre todo exigiéndoles un poco más de compromiso a nivel técnico para trabajar este registro de los riesgos y de manera compartida identificarlos para luego ver, ponderándolos, a quién le corresponde asumirlos o no. Les planteo esta primera pregunta a ambos, ¿no? A Grace, y que nos acompaña todavía, y a ti, Ángelo. ¿Qué retos y qué oportunidades concretas ustedes están viendo hoy en esta nueva etapa? Con miras a lo que nosotros desde el título de este evento planteamos, ¿no? Sobre la paralización de las obras o la no paralización de las obras. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades concretas que tenemos ahora nosotros para evitar que las obras se paralicen a partir de esta nueva dinámica y estos cambios estructurales de la norma? Porque, ojo, o sea, la norma en la práctica está trasladando las responsabilidades de identificar y de asignar los riesgos en la fase de formulación. O sea, como para decir, más adelante no pueden haber adendas, no pueden haber cambios, porque se supone que desde que se formuló el expediente y bla, 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 ya sabíamos perfectamente cuáles eran los riesgos. Entonces, ¿cuáles son los retos y las oportunidades concretas, creen ustedes, que tenemos para evitar obras paralizadas a partir de este nuevo marco? No sé si está Grace, por favor, para que empiece ella dándonos su opinión. Sí, muy rápidamente. Lo primero es que se capacite al personal respecto a una correcta gestión de riesgos. Eso es clave. Los ejemplos que ha dado Ángelo, y sí quería que justo lo pueda exponer así tal cual con todo lo que él ha podido asesorar, dejan en evidencia de que desde la antigua norma de contrataciones del Estado se ha desvirtuado bastante realmente el enfoque de cómo gestionar los riesgos. Por ejemplo, hemos visto que la entidad asigna todos los riesgos al contratista, aun cuando la naturaleza del riesgo pues no correspondía. Entonces, para evitar que el riesgo sea cumplir con un papel para que te den la ampliación de plazo, o cumplir con un requerimiento para que la adicional vaya, o para poder iniciar correctamente la obra, es necesario cambiar el enfoque de cómo voy a tratar un riesgo en mi proyecto. Entonces, creo que lo primero principal sería capacitarse respecto a que es una herramienta ágil que va a brindar a las partes esta posibilidad de evitar
evitar justamente que haya este impacto, ¿no? No verlo como una herramienta de acuse a la otra parte, ¿no? Y teniendo siempre en cuenta de que más allá de que en la etapa primigenia el riesgo está, siempre durante la ejecución pueden haber nuevos riesgos, los cuales tienen que ser administrados, y no obstante, los riesgos incluso que parten desde la licitación pueden cambiar dependiendo de cómo se va desenvolviendo el proyecto, va avanzando. A veces hace que el riesgo escale, a veces hace que el riesgo ya no sea medio, sino se torne alto por la criticidad del acercamiento de determinada actividad a la sucesión del riesgo. Entonces, no podría hablar de un riesgo estático, y creo que eso es algo que parte de los fundamentos de qué es un riesgo, ¿no? Cómo gestionar el riesgo. Entonces, vuelvo a lo mismo, creo que clave es la capacitación del personal, la gestión de riesgo en proyectos, y no verlo como un papel nada más. De acuerdo, gracias. Ángelo, ¿qué nos tienes que decir? Sí, sí, Martín, yo también parto de la premisa de la capacitación. Hay experiencias en otros contratos colaborativos y también he visto en ley de contrataciones que como personal clave se le exige al contratista de la supervisión tener un gestor de riesgos que maneje y haga toda la gestión en obra propiamente dicha gestión, ¿no? Conocer las herramientas también es importante. Seguramente hay contratistas que no conocen de qué trata esta gestión de riesgos, que no conocen cuáles son sus riesgos contractuales y que incluso no han presupuestado algunas acciones de respuesta que no tienen a cargo, ¿no? Es importante capacitarnos. Hay algunos certificados internacionales del PMI, como lo es el PMI RMP. Tenemos una certificación de la Asociación de Estudios de Ingeniería de Costos, del ACE PRMP, que todo lo que estamos hablando, por lo menos podemos conocerlo un poco más y profundizar, ¿no? Es importante que tanto la entidad se capacite. La doctora Grace no me dejará mentir, el ANIN es un buen ejemplo de una entidad que tiene un área de gestión de riesgos, que tiene un monitor de gestión de riesgos, que hace de manera permanente eh, reuniones semanales para gestionar los mismos, y son prácticas que yo veo que la normativa en ley de contrataciones actual la ha querido traer para los proyectos por contrata, pero falta capacitación, falta una mejor supervisión a los proyectistas, que son quienes en un primer momento, como tú decías, son los que establecen la gestión de riesgos a nivel de expediente técnico, ¿no? Entonces, si la matriz inicial está equivocada, si no hay una buena asignación, más adelante vamos a dedicarnos más a corregir la asignación de riesgos más que gestionarla, ¿no? De acuerdo. Antes de dar pase a los participantes también con algunas preguntas, tenemos conectado a Gina Lizeth Quispe, a Homero Absalón, a Iván Silva Quispe, a Richard Tupía, perdón, y a Russell Rosales. Yo quiero dejarles otra pregunta, Grace y Ángelo. A ver, hay miles de obras paralizadas, se supone, ¿no? Y hoy tenemos una norma que está planteándonos herramientas o instrumentos de gestión de riesgos como este, ¿no? O como esta, la matriz, el registro. Pero también la norma en sí tiene que implementarse. Entonces, toda norma también tiene un riesgo, ¿no? El riesgo es que se formalice y no se aplique, o se aplique mal. Entonces, ustedes están viendo que las entidades usan esta matriz de riesgos como un instrumento de decisión o como un requisito más para el expediente. O sea, la pregunta fría, ¿la gestión de riesgos en obra es hoy una herramienta real o es todavía un trámite burocrático de llenado de formatos? Grace. Creería que como está redactado en la norma, pareciera que busca dar esta herramienta ágil, ¿no? Lamentablemente en la práctica vemos que muchas veces se utiliza como formalismo para poder decir se cumplió con el requerimiento y ya está, ¿no? Lo cual es una mala práctica, no debería ser así. Si se le diera la importancia adecuada a la gestión de riesgos, que es transversal, o sea, acompaña el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto. O sea, el riesgo está en todo, en toda la cadena. Si uno le da la real importancia, va a poder ver que así te tome un poquito más de tiempo, un esfuerzo más en hacer una reunión, de avisar tempranamente a la otra parte que está sucediendo esto, de tener una actitud más colaborativa y no de acuso de responsabilidad, pueden ver ambas partes que el contrato se va a ver beneficiado en una obra terminada
a tiempo, oportunamente, se va a ver beneficiado porque la entidad va a tenerla oportunamente el proyecto entregado, el contratista al haber terminado va a tener sus fianzas liberadas oportunamente, va a evitar controversias, va a evitar el tema del impacto a su reputación, y va a serle finalmente rentable, ¿no? Porque a nadie le es rentable terminar un proyecto fuera de tiempo, más allá de que te De puedan acuerdo. reconocer los gastos y lo que tú digas que pueda corresponder. Lo cierto es que uno hace una proyección con una utilidad, con un tiempo, con una programación, y ese es el objetivo. La gestión de De riesgos es acuerdo. una Pero, herramienta pero, que te va a permitir de manera transversal poder hacerlo. pero en tu opinión, todavía es como que un trámite burocrático todavía. Entiendo. Lo que pasa es que la norma recién se ha publicado este año en su reglamento, entonces Ajá. muy tempranamente para decirte si ya fracasó o no, ¿no? Creería que tiene ¿Cuál es buena tu pálpito, intención en Grace? papel. ¿Cuál ¿Mi es tu cuál? pálpito? ¿Tu pálpito cuál es? Yo quiero pensar que sí va a funcionar porque ya tenemos la experiencia de los contratos colaborativos, ¿no? De acuerdo, gracias. Ángelo, Sí, por mi parte, Martín, yo sí creo que no existen ciertos incentivos para que el contratista aplique esta gestión de riesgos. Incluso existían desincentivos en la medida que tiene que hacer acciones que no presupuesta, que salen de su costo, y no lo orientan incluso a gestionar riesgos nuevos. No existe ningún beneficio de realizar un esfuerzo por gestionar la matriz. Creo que faltan muchas cosas. Ha sido derogada una directiva, la 012-2017, sobre planificación y gestión de riesgos, pero hasta la fecha no se emite la nueva directiva, ¿no? Hay esfuerzos o herramientas como la formación de un comité de gestión de riesgos que dice la norma para obras a mayores de 50 millones, pero sin una directiva poco sabemos cómo se conforma este comité, qué funciones específicamente tienen. Entonces hay mucho que trabajar. Actualmente, y con la norma anterior peor, no hay incentivos para que el contratista gestione riesgos, y mucho menos riesgos nuevos que seguramente no ha presupuestado, como te repito, y no le dan ningún interés al momento de gestionar alguna modificación contractual, ¿no? de acuerdo. Gracias, gracias, Ángelo, por tu visceral honestidad. Ahora yo quisiera que se abran los micrófonos a quien está administrando, por favor, el Meet, para darle la palabra a Gina Lisset Quispe. Por favor, tratemos de resumir la pregunta en no más de 1 minuto o 2 minutos para que puedan participar más personas. Adelante, Gina, ¿estás conectada? Gina. Ok, en tanto se conecta Gina, está también eh, Homero Absalón. ¿Está conectado, Homero? A ver, pasamos al siguiente. Iván Silva, ¿está conectado? Iván Silva Quispe. Doctor Martín, hay una mano levantada. Sí, está. Déjame terminar. Si está Russell, Russell está conectado. Si no, pasamos a las siguientes manitos. No lo veo a Russell. Pablo, adelante, tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. De la exposición, que se dio por parte de la doctora Grace y el doctor Angelo, quería hacerles una consulta sobre un caso que me ha pasado acá en una obra que estoy ejecutando, ¿no? Si bien es cierto, tenía un riesgo asociado a la entidad con respecto a la gestión de licencias y permisos, ¿no? Entonces, en mi caso fue el tema de que las licencias de la media tensión y la factibilidad eléctrica, al momento que se recibió el expediente técnico, la factibilidad ya estaba vencida y el trazo de la media tensión, cuando se hizo el inicio de este componente, eh, al momento de una verificación por parte de la entidad, tenía que ser modificado, ¿no? Entonces, como ese riesgo era asociado a la entidad, nosotros mandamos los documentos necesarios para que ellos puedan hacer la gestión. Sin embargo, ellos nos respondieron de manera que nosotros nos hagamos cargo, ¿no?
Entonces, nosotros iniciamos a hacer todo el trámite hasta la elaboración del nuevo expediente, y al momento que nosotros hemos enviado ya el expediente para su conformidad, la entidad hasta ahorita no responde, y bueno, nos respondió después de casi 3 meses, y al momento que nos envió ya el nuevo expediente aprobado, nosotros hicimos la causal de la necesidad del adicional de obra como manda el reglamento, ¿no? Sin embargo, al momento que estamos acreditando estos costos por la elaboración del expediente técnico de media tensión, este está siendo denegado por la entidad, ¿no? Pese que en su carta, nosotros en el momento que hemos advertido que este riesgo era asignado a la entidad y ellos eran los responsables, ¿no? Y al momento que ellos nos notificaron con una carta diciendo que nosotros nos hagamos cargo de gestionar dicho riesgo para, para acelerar los trámites, ¿no? Entonces, en este caso, yo entiendo que va a ser una controversia. ¿Qué otras medidas se podría tomar, a pesar que ya esto va a generarse una controversia? ¿O qué otras medidas podría tomar para gestionar el mismo, ¿no? De una mejor manera? Gracias, Pablo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Una consulta, para entenderte, ¿tenías un riesgo contractual asignado a la entidad con respecto a la gestión de factibilidades eléctricas? Sí, en todo lo que es licencias y permisos. ¿Y cuál era la acción de respuesta, o cuál es la acción de respuesta a ese riesgo? Que la gestión debería ser monitoreada y actualizada por la entidad. Bueno, si es que el plan de respuesta no se ha cumplido, estamos hablando de una obligación contractual de la entidad. Yo entendería que, asumo que tienes una JRD o una JPRD vigente en tu contrato, y lo que haría es acudir a la misma para que eh, exhorte a la entidad a cumplir con la gestión contractual preestablecida, ¿no? Entonces, si hay alguna acción de respuesta, esta debería ser cumplida en principio por quien te encuentra asignado para gestionar el riesgo. Si no lo hace, tienes una herramienta como la Junta de Resolución y Prevención de Disputas para que pueda materializarse esta acción de respuesta, ¿no? Ese sería el consejo que te daría. Correcto. En ese caso, por ejemplo, mandamos una carta, ¿ya? Diciéndonos, se habló, los de la entidad vinieron, tuvimos una reunión y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos el personal para hacer el seguimiento, ¿no? Ustedes háganse cargo. Entonces mándame un documento y nosotros te vamos a responder de esa manera. Nos mandaron el documento, nosotros hicimos toda la gestión de la actualización de la factibilidad y el nuevo expediente de media tensión, mandamos el expediente con ya resolución de la concesionaria para la aprobación de la entidad, nos aprobó, y ahora que estamos haciendo el adicional, ellos no nos quieren reconocer ese gasto por la elaboración del expediente de la media tensión. Bueno, yo creo que si no has advertido la necesidad de una prestación adicional para realizar y complementar el diseño de tu expediente de media tensión antes de hacerlo, entonces la responsabilidad acá es del contratista, ¿no? Tú me estás diciendo de que han ejecutado el diseño y después han advertido la necesidad de una prestación adicional. Entonces, ahí yo creo que es un tema de responsabilidad del contratista. Habría que ver cómo es que se puede reconocer este concepto. Quería yo que lo mejor que pudieron hacer es que primero se ratifica la necesidad del adicional para complementar el diseño, y segundo, para la ejecución del mismo, y que no se pretenda cobrar después que el expedientillo de media tensión esté listo un momento posterior, ¿no? Entonces creería que eso debió ser el camino, de que primero te aprueben la necesidad del adicional para actualizar el expediente de media tensión y luego para ejecutar el mismo, y no haberlo realizado de manera previa, ¿no? Creo que ese es el problema que tienes, y hay una gestión, creería yo, por parte del contratista que se realizó tarde, ¿no? Ok, correcto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. A ver, hay miles de obras paralizadas, Angelo, Grace.
a nivel nacional. Contraloría ha estimado en más o menos 2.800, 3.000. Tal vez puedan ser más, porque digamos, eso es el universo sobre la base de lo que Contraloría ha trabajado. Se lo digo porque acá les puedo comentar algo, ¿no? La primera cifra de obras paralizadas se trabajaron, yo trabajaba en Contraloría en ese entonces, básicamente sobre la base de una encuesta. Ese reporte se saca sobre una encuesta. No es todo el universo de obras paralizadas. Es aquello sobre lo cual Contraloría ha puesto sus ojos. Pero digamos, hay una cifra, ¿no? Las causas son múltiples. Lamentablemente, suena muy feo, pero dicen algunos que están paralizadas por arbitraje, pero eso, digamos, es muy discutible. Pero están paralizadas por un tema de financiamiento, por temas de cambio de gestión, por un tema de disponibilidad de terrenos, ¿no? Y algunas otras situaciones, controversias también. Eh, pero la hipótesis que yo quisiera plantear ahorita es que probablemente estén paralizadas porque muchas empezaron mal desde el contrato, ¿no? Tuvieron una partida de nacimiento con una falla. No sé si ustedes coincidirán. Entonces, ¿ustedes consideran que ha sido deficiente la asignación de riesgos, o mejor dicho, que una deficiente asignación de riesgos podría ser el verdadero detonante de la paralización de las obras en el Perú? ¿Creen ustedes que podemos afirmar algo así categóricamente? Ahora, Ángelo, empieza tú. Sí, gracias Martín. Yo creería que sí es causa importante de que una obra se paralice el no tener correctamente asignados los riesgos, ¿no? Y más grave aún es que no exista un mecanismo directo en la norma para corregir esa asignación de riesgos. Entonces, si partimos de la premisa que la gestión de riesgos es parte del expediente técnico y el expediente técnico es un documento contractual, eh, ¿cómo es que yo hago una modificación contractual por algo que no es sobreviniente a la suscripción al contrato, ¿no? Porque esto no es una adicional, no es una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, si parto de esa premisa que no puedo modificar el contrato por algo que no es sobreviniente y no es una ampliación de plazo, una adicional, el contratista está amarrado de las manos si es que hay una asignación de riesgos equivocada, ¿no? Podemos llegar a la discusión de que algo está en contra de la ley, una mala asignación, y que al igual que se hizo con fórmulas polinómicas, por ejemplo, que son erradas, después se pueden modificar y actualizar, hay muchas opiniones del OCE, pero por lo menos esto te lo digo porque si es que parte, como tú dices, de una mala asignación de riesgos, no se puede corregir o no es tan rápido la corrección de dicha asignación en plena ejecución contractual. Si es que hay contratistas en el webinar o tú puedes consultar algunos, pregúntale si algunos ha hecho alguna modificación para incluir un nuevo riesgo que no estaba establecido en la gestión de riesgos. Y seguramente el 90% te va a decir que no lo ha hecho. ¿Por qué? Primero, porque no hay ningún incentivo. Y segundo, y más importante, es que no conocen la forma en cómo gestionar riesgos nuevos. Entonces, partimos de la premisa que el proyectista puede hacer una gestión de riesgos inadecuada, puede gestionar riesgos innecesarios, puede realizar una mala asignación, no hay forma de corregirlo en plena ejecución contractual, y más grave aún es que las partes no saben cómo gestionar o cómo introducir al contrato riesgos nuevos, ¿no? Creo que toda esta sopa, todo este complemento de causas, se materializan seguramente en la paralización de muchas obras, ¿no? De acuerdo. Grace, ¿tú consideras que la deficiente asignación de riesgos es el verdadero detonante de la paralización de obras en el país? Yo creo que el tema trasciende, como tú indicabas al comienzo, no solamente el tema de riesgos, sino desde la partida de nacimiento, ¿no? Creo que el área usuaria de la entidad, que es quien finalmente tiene el requerimiento de decir esto es lo que necesito, conjuntamente con todo el comité que va a encargarse de hacer el proceso de licitación, todo el análisis de los estudios previos, tendría que hacerse una mejor revisión no solamente a nivel de asignación de riesgos, que es clave, que es lo que nos atañe a esta reunión, sino también en general, ¿no? A que todos los documentos sean coherentes, que no hayan contradicciones, que sean documentos que en general no tengan ambigüedades, ¿no? Porque el momento en el que un documento es insuficiente, parten finalmente los adicionales o parten las controversias o el contratista dice, esto no estaba, y luego la entidad sí, pero tú asumiste el riesgo al no haber consultado en la etapa de licitación. Entonces creo que
como tú indicaste, el problema es desde la partida de nacimiento. Si tú durante el proceso de licitación no consultas, no observas lo que a tu criterio puede afectar tu contrato, entonces en ese caso ya estamos partiendo mal, ¿no? Si ustedes tienen la Grace, intención de participar en un proceso de licitación o tener un proyecto, es indispensable que se tomen el tiempo de poder preventivamente revisar los documentos al momento bueno, de participar antes de firmar, ¿no? Porque después ya no van a poder retractarse, ¿no? Ahora, durante la ejecución, ciertamente las herramientas de la gestión de riesgos sí te permite hacer ciertas modificaciones. El tema, que es algo que ha tocado Ángelo como punto crítico y sí estoy de acuerdo con eso, es que como hay mucho desconocimiento, el funcionario parte de la premisa de, eso estuvo acá en la licitación, no se puede modificar porque así tú licitaste y entonces, como así tú licitaste, entonces esto es inmodificable porque si no le estaría dando un beneficio a un postor que estuvo en la licitación y de repente atentar pues contra el principio de concurrencia y competencia, pluralidad de postores y entrar en un tema más formal pero quitando del enfoque lo que sería lo realmente correcto, que es el enfoque de gestión de riesgos preventiva, ¿no? Entonces, eso sería. de acuerdo, pero a ver, pero Grace y Angelo, al fin de cuentas, esta chamba la hacen personas de carne y hueso, profesionales, casi todos deben ser profesionales, entiendo, ¿no? Eh, no creo que la IA pueda hacerte el trabajo solito, ¿no? O sea, necesitas gente de carne y hueso que piense. Eh, Identificar riesgos en un contrato de obra requiere ingenieros, abogados, financieros, gestores de qué tipo, actuando en conjunto, ellos solos y luego presentando su documento y juntándose todo porque alguien tiene que juntarlo. Eh, ¿Existe esa capacidad instalada en las entidades públicas del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno local? Esa es una primera pregunta que les planteo. Y la segunda, que tiene que ver con lo primero que decía, ¿no? ¿Quiénes son estos sujetos, estas personas de carne y hueso, hombres, mujeres, profesionales, que tienen que hacer esta chamba? ¿Qué perfil debe tener ese equipo técnico a cargo de la gestión de riesgos? Grace. Sí, mira, nosotros para poder identificar los riesgos podemos utilizar múltiples herramientas. Como indicaba Ángelo, es bueno la capacitación también. Por ejemplo, el PMBOK establece muy buenas herramientas de gestión, perdón, del proceso de identificación de los riesgos, ¿no? Puedes utilizar recopilación de datos, listas de verificación, entrevistas para poder identificar nuevos riesgos, tormenta de ideas o lluvia de ideas, pueden haber análisis causa-raíz, análisis FODA, el análisis de supuestos y restricciones trabajado con el control de proyectos, en general cualquier tipo de análisis de documentos, o sea, que hay herramientas para poder hacer la identificación de los riesgos, las hay. El tema es de que las partes conozcan cuáles son para poder justamente hacer una ¿Y correcta el perfil identificación. profesional, El Grace? riesgo no depende, solo para terminar, un favor, el riesgo no depende de una persona, o sea, no es que va a haber la persona, esta solamente va a haber el riesgo. El riesgo en general lo tienen que ver todas las áreas, porque justamente a través del juicio de expertos, uno puede encontrar riesgos en seguridad, riesgos en producción, riesgos en procura, riesgos incluso en contratos, riesgos en el área de la oficina técnica. Pueden haber muchos riesgos que de repente tú puedes no verlos en su momento, pero si tú te reúnes con todos los jefes de área de vuestro proyecto, van a poder identificar, oye, acá hay riesgos de calidad que no vimos, riesgos de seguridad. Entonces, ¿quién mejor que el especialista para que te diga que eso es un riesgo o no? Y cómo se podría dar una atención a ese riesgo, avisar preventivamente de que existe. Entonces, no es que haya una persona nada más que deba ser a cargo del riesgo y esa persona tener que ver cómo se le ocurre hacer, ¿no? Ciertamente, al tener un registro, va a haber una persona que seguramente va a encargarse de hacer el llenado, pero el registro de riesgos es un trabajo colaborativo entre todas las partes, ¿no? Que Pero finalmente se Grace, pueda asignar a una persona, por ejemplo, el especialista de contratos, que pueda ayudar con el llenado, ok, ¿no? Pero no quita de que eso todo es un trabajo en colaboración entre todas las partes, ¿no? de acuerdo, pero Grace, ¿qué profesionales para ti deberían conformar un equipo que se encargue de la evaluación, de la gestión de los riesgos? Abogado, ingeniero, financiero, en tu experiencia. Podría ser de cualquiera, ¿eh? O sea, Ok. finalmente va a depender del tipo de proyecto que uno tenga.
El abogado, como decía el ingeniero Ángelo, hay abogados que te pueden hablar muy bien de temas técnicos e ingenieros que pueden tener mucho conocimiento del tema legal, ¿no? De De ahí a que acuerdo, justamente incluso la JPRD te diga que pueden ser abogados o ingenieros, en general no te dice que mejor es una carrera que la otra, ¿no? de acuerdo. Gracias, Grace. Ángelo. Sí, sí, bueno, si nosotros leemos el reglamento en la parte de contratos estandarizados, se habla sobre que cuando termine cada etapa de contratación, el funcionario, el administrador del contrato de la entidad, tiene que hacer una recopilación de lecciones aprendidas. Entonces, ¿qué pasaría si es que lo replicamos también para obras por contrata y que cada administrador del contrato periódicamente vaya poniendo cuáles son los eventos en obra que generaron ciertas desviaciones? Estos eventos me generaron ampliaciones de plazo, estos eventos me generaron mayor cantidad de consultas en obra, estos eventos generaron ciertos adicionales. Entonces, si es que empezamos a hacer en cada entidad recopilación de lecciones aprendidas en cuanto a las desviaciones de los proyectos, seguramente vamos a tener cierta información para hacer mejor a futuro la gestión de riesgos, para hacer mejor a futuro la asignación, ¿no? Tú hablabas del perfil, evidentemente he visto que el proyectista por sí solo, aquel oficinista que está sentado en un escritorio y que proyecta determinados riesgos, no tiene la suficiente certeza sobre la realidad de la obra. Yo creería que en la etapa de diseño y en la planificación de gestión de riesgos deberían participar personas, ingenieros que hayan participado efectivamente en obra y que tengan cierto expertise en relación a desviaciones en los proyectos, ¿no? Entonces, lo primero es que este articulado de lecciones aprendidas, que es obligatorio para contratos estandarizados en un nuevo reglamento, creo que es el artículo 224, 225, también se replique en obras por contrata. Y lo segundo es que aquellas personas que realicen la planificación desde el expediente técnico y realicen la materia de gestión de riesgos tengan conocimiento efectivo en la participación de proyectos. Evidentemente tienen que ser ingenieros arquitectos, pero pueden participar ciertos abogados porque hay temas contractuales, lo preguntó el ingeniero Pablo, creo, hay un tema de licencias, ¿no? Que de repente el tema administrativo, el tema de plazos, lo puede saber un poco mejor un abogado, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Y dime, Ángelo, ¿y alguien puede objetar la presencia de un profesional que considera no está lo suficientemente empapado, capacitado por la materia de que trata el contrato, o la ley exige ciertos perfiles? Por ejemplo, yo soy contratista y me entero o reviso la documentación, o ni siquiera vayamos al contrato, digamos, en los actos preparatorios, y veo a un comunicador o veo a con el mayor de los respetos que se merecen estas profesiones, por supuesto, ¿no? Pero digamos, veo a un comunicador, veo a un contador, veo a un, no sé, ingeniero industrial, digamos, ¿es objetable eso? ¿Existe alguna exigencia a nivel de directiva, a nivel de opinión? ¿La consideras tú válida si así fuera? O como dijo Grace, a su entender, no debería haber ninguna preferencia por el tipo de profesional? Yo creo que todo parte del requerimiento que haga, en este caso, para la ejecución y formulación del diseño del expediente técnico de la entidad, ¿no? Entonces, si es que el requerimiento, entre ellos los profesionales claves del diseñador, es incorrecto, vamos a tener un producto inadecuado y en específico una gestión de riesgos, ¿no? Entonces, en principio es la entidad. Yo como contratista podría impugnar eso, reclamar eso. Bueno, yo no creo que ningún contratista va a querer impugnar algo que quiere ganar a futuro, una buena prueba en este caso para hacer el diseño, ¿no? No veo ningún incentivo para hacerlo y ya son los procesos internos de cada entidad en mejorar y evaluar nuevamente con un recopilatorio de lecciones aprendidas cuáles son los profesionales idóneos, en este caso, para formular la gestión de riesgos relacionada en el expediente, ¿no? De acuerdo, ahora, tanto Grace como tú han comentado, han utilizado bastante esta palabra también, ¿no? Que la dinámica que se pueda dar en el desarrollo, en la ejecución, no solo desde el diseño, sino también ya en la ejecución misma de un contrato. Eh, y aquí yo les quiero consultar sobre la importancia o la relevancia que pueden tener las juntas de resolución de disputas, ¿no? Eh, digamos, se actúan estas durante la ejecución, que es cuando se supone todavía el daño no ha ocurrido, ¿no? O es evitable, porque el arbitraje sucede cuando se supone que ya ha habido alguna situación más crítica, ¿no? ¿Tiene más sentido invertir en prevención que en resolución?
Y en consecuencia, es preferible fortalecer las JRDs como mecanismo de solución en tiempo real antes de que los problemas escalen a un arbitraje o a una conciliación. ¿Hacia eso vamos? En cuanto, bueno, Grace, si me permites, la verificación de la gestión de riesgos ya está en la nueva directiva de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Los adjudicadores, el Tribunal de la JPRD, tiene como sus labores que en cada visita en obra tiene que verificar constantemente cómo va la matriz de riesgos, cómo va el tema de gestión de riesgos, a quién tiene asignado el riesgo y si se han presentado riesgos nuevos. Incluso, si mal no recuerdo, el Comité de Gestión de Riesgos, que establece el reglamento, que es aquel eh, o es conformado, perdón, por miembros o funcionarios de la entidad, tienen que participar también en las audiencias, en las visitas de la JPRD, ¿no? Entonces, la tendencia es que los adjudicadores tengan una labor preventiva, como tú bien dices, y yo sí considero que es mejor realizar o enfocar los esfuerzos para prevenir controversias que resolver controversias tediosas al final, que al final una de las partes no se de acuerdo y se escala en arbitraje, y tengamos algunas controversias futuras que no se han solucionado en ejecución contractual, ¿no? Creo que es el espíritu de la JPRD, creo que es lo que se busca y no es adecuado esperar que es un arbitraje solucione una controversia entre lo que demora y todo lo que atañe un arbitraje y los costos elevados de lo mismo, ¿no? De acuerdo, gracias. Grace, ¿tienes algún comentario al respecto? Totalmente de acuerdo con el ingeniero Ángelo. De hecho, lo comenté al comienzo de la ponencia, ¿no? La JPRD va a apoyarse de la herramienta del registro de riesgos y durante las visitas de obra que tienen la obligación de hacer, definitivamente no solo van a ver el papel del registro de riesgos, sino van a ir a la zona del proyecto donde dice que está ese riesgo para ver si está descrito tal como es, ¿no? Ver in situ. Y ese conocimiento los va a dotar de mejores herramientas para poder prevenir ese conflicto a través de su función consultiva, ¿no? O resolver una controversia, en este caso, si fuera la situación, ¿no? En su función decisoria. De acuerdo. Ahora, ¿qué mecanismos permiten equilibrar la asignación de los riesgos durante la ejecución? ¿Existen mecanismos como tal, herramientas, instrumentos para ayudar en ese trabajo de la asignación de riesgos? La normativa vigente da incentivos suficientes para que el contratista mantenga una gestión de riesgos de manera continuada o exige a las entidades que lo haga así a nivel de la práctica. ¿Cómo está eso? Ángelo y después Grace. Sí, gracias Martín. Bueno, lo primero es que cuando estamos en la etapa de selección, soy libre de consultar sobre cualquier aspecto del expediente técnico y entre ellos está la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, si partimos de la premisa que existe un principio de equidad y proporcionalidad en las obligaciones y que el propio reglamento me dice que el riesgo debe ser asignado a la parte que mejor puede gestionarlo y a su vez que no se debe asignar planes de respuesta desproporcionados, tranquilamente lo podía observar en el proceso de selección. Si es que no lo he hecho, hay una etapa de revisión del expediente técnico que se mantiene del anterior reglamento, donde, entre otras cosas, puedo advertir una incorrecta asignación de riesgos y creería que ese es el mecanismo mediante el cual puedo corregir una adecuada asignación del riesgo, ¿no? De acuerdo. Grace, ¿algún comentario? No, conforme. De igual manera también ya lo indiqué en la exposición, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, por mi parte, yo nuevamente le quiero agradecer a Yuris por continuar con este tipo de actividades académicas que ayudan, que es la intención que tiene Yuris, a cortar la brecha a veces que existe en conocimiento, en la revisión o discusión de temas que resultan sumamente importantes y relevantes. Y por supuesto quiero agradecer muy especialmente a Grace y a Ángelo por haber participado el día de hoy. Las exposiciones han sido clarísimas. Yo creo que el valor que tiene la experiencia en la cancha, en el ejercicio profesional de ambos, nos ha permitido no solamente enfocar el tema, sino también entender o comprender de mejor manera la razón de ser de este registro de riesgos y cómo es que tanto la entidad, los operadores de la norma, los funcionarios
y los contratistas tienen que afrontar a partir de la vigencia de la nueva ley de contrataciones en adelante, todas estas situaciones que a veces parecen dispares y que suelen complicar un poco el desarrollo y la ejecución de los contratos. A todos, y esto lo dijo en algún momento Grace, a todos nos interesa que la plata, que el presupuesto público, que es de todos los peruanos, se gaste bien, pero sobre todo nos interesa que los contratos, que el propósito por el cual se contrata realmente se cumpla, porque se entiende que al cumplirse se está cumpliendo también con cubrir una brecha, satisfacer o atender una demanda, ¿no? O brindar un servicio que se está necesitando en alguna parte. Dicho esto, nuevamente muchas gracias a todos los que han estado conectados, a todos los que han participado y nuevamente gracias a Yuri por esta nueva oportunidad. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Alain, por la invitación. Muy agradecido. Gracias, buenas noches, muchas gracias. El presente contenido tiene fines exclusivamente educativos y es propiedad intelectual de Juris Perú, Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas. Queda prohibida su descarga, edición, uso y, o reproducción total o parcial sin la autorización expresa de la dirección institucional.